Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Quiero darle la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de hoy miércoles. Los miércoles estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya hemos entrado a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que es del capítulo 12 hasta el capítulo 22. Así que le damos gracias por estar con nosotros. Si no ha visto las otras predicaciones, pues se puede meter a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, que va a encontrar cada una de las predicaciones. Así que yo le animo para que se quede con nosotros, traiga lápiz y papel para que pueda tomar nota y no se vaya, porque en unos momentos comenzamos. Dios nos bendiga. De noche. Y quiero invitarle a que, si trajo su escritura, vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Y vamos a estar leyendo a partir de los versículos 12 hasta el versículo 16. Apocalipsis, capítulo 16, perdón, versículo 12 en adelante. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y las aguas de éste se secó, para que estuviesen preparando el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos de manera de rana, pues estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Padre, en esta noche una vez más nos encomendamos en tus manos a la hora de estudiar tu palabra. Señor, permite de que pueda ser expresada con claridad, con sencillez, para que tu palabra pueda ser entendida y sobre todo que pueda estar alineado con lo que enseña tu palabra. Señor, que el propósito por el cual tú diste esta palabra a los hermanos que lo leyeron por primera vez, Señor, que también pueda cumplirse hoy en nosotros, que podamos ser confortados con tu palabra. Señor, y aquellos que no te conocen, que hoy puedan llegar a conocerte, que puedan rendir su vida a ti en fe y en arrepentimiento. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Uno de los retos que nosotros enfrentamos a la hora de poder estudiar este libro de Apocalipsis es que quizás muchos de nosotros hemos aprendido o crecimos leyéndolo o escuchando, quizás de la forma equivocada, ¿no? Muchos de nosotros, la manera en que nos enseñaron a entender este libro fue de una forma literal, aunque ahora, pues al pasar el tiempo, uno va aprendiendo que quizás no es el método más apropiado para poder interpretar el libro. De todas maneras, muchas veces caemos todavía en ese mismo error. Por ejemplo, ahorita que hemos llegado al capítulo 16, donde estamos mirando las copas de la ira de Dios, muchas veces nuestra reacción natural es pensar de que estas plagas o lo que presenta el autor, el apóstol,
deben mirarse de una manera literal. Pero como hemos visto a lo largo del estudio, el mismo libro nos dice que encontramos muchos simbolismos y que debemos interpretarlos básicamente de esa forma. Y algunos de los ejemplos que quizás hemos escuchado a lo largo del libro es que el Espíritu Santo aparece en Apocalipsis y lo menciona como los 7 espíritus de Dios. Y sabemos que solamente está un espíritu de Dios, ¿no? Espíritu Santo. Cristo también es presentado como cordero y también es presentado como león, aunque sabemos que no es ni un cordero ni es un león. También nos habla de que Dios está sentado en su trono, pero la misma escritura nos dice de que Dios es espíritu y que debemos adorarlo en espíritu. Nos ha hablado también de un altar, de un templo en los cielos, y aunque sabemos pues que no están de una manera literal, y a la iglesia es descrita en el libro de Apocalipsis de muchas formas, ¿no? Como los 144,000, como una gran multitud. También miramos cuando hablamos de los 2 testigos. Y cuando hablamos de ese juicio, también miramos que nos es presentado muchas veces como esa cosecha, ese trigo que es recogido o esas uvas que son cegadas en referencia a los impíos. Entonces, todo esto nos muestra de que el libro no debemos interpretarlo de una forma literal, sino más bien simbólica. Así que estas 7 copas de la ira de Dios no son la excepción, son imágenes tomadas, muchas de ellas del Antiguo Testamento, que nos muestran símbolos del juicio de Dios o el juicio que Dios trae sobre la tierra, sobre este mundo incrédulo, entre el tiempo de su primera y su segunda venida. Como miramos las primeras 5 copas de nuestro estudio anterior, representan juicios espirituales. Y es bueno de que tengamos esto bien claro. Dios ha estado trayendo estos juicios a lo largo de la historia con el propósito de confrontar a los incrédulos por su pecado y por su idolatría, y para llevarlos a Cristo. Ese es el propósito. Ahora, ¿por qué lo hace Dios de esa manera? Bueno, Daniel capítulo 4:35 nos explica que Dios es soberano y se hace en los cielos y en la tierra según su voluntad. Entonces Dios, mis amados hermanos y amigos, nos ha mostrado a lo largo de la historia de este mundo que todo lo que los incrédulos ponen su confianza, Dios lo derriba tarde que temprano. Hemos visto cómo el sistema del mundo muchas veces ha sido puesto en tinieblas. Yo recuerdo en 2007 un momento donde hubo una recesión en Estados Unidos y todos nerviosos. ¿Cómo que Estados Unidos en recesión? No. Entonces, todo lo que el hombre pone su confianza, Dios de una u otra manera nos muestra de que nuestra confianza no está en lo que el mundo nos puede ofrecer, ni siquiera en nuestras propias fuerzas, porque nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra tranquilidad, todo depende de qué, de su gracia, de su voluntad. Si a Él decide que la enfermedad nos va a tocar, hasta ahí llegaron las fuerzas. Entonces, cuando pensamos en Egipto, con el faraón vimos que Dios hizo lo mismo. En cada una de las plagas le mostró a faraón y a los egipcios que los dioses en los cuales ellos confiaban no tenían ningún poder. Pero en lugar de que el faraón se rindiera a Dios, ¿qué pasó con el faraón? Su corazón se endureció más. Y lo mismo pasa con los incrédulos, que ya comenzamos a estudiar en el capítulo 16, y que usted y yo lo vemos en muchas ocasiones, que en medio de las crisis, en lugar de ablandar o de que su corazón se ablande, su corazón se endurece contra Dios y se rebelan más y más contra Dios. Eso es lo que nos recuerda. Yo me acuerdo cuando hubo el 9/11, quizás los que
recordaron un poco más el evento, los que estábamos aquí en el país en ese momento, mucha gente cuestionaba ¿dónde está Dios? En lugar de rendirse a Dios, cuestionaban ¿dónde está Dios? Un país que se ufana porque hasta en sus billetes dice en Dios confiamos. Nos hemos ido alejando de Dios cada día más y más, y cuando vienen las crisis, en lugar de tomarla como un llamado de atención de Dios, de volvernos a Él, nos rebelamos contra Dios. Así que vamos a estar mirando así como lo vimos en las primeras 5 copas de la ira de Dios, en la sexta vamos a mirar lo mismo. Vamos a mirar esa imagen del ángel derramando la copa, lo que significa y también la esperanza que Dios tiene o provee para su pueblo en medio de todo lo que está pasando. Entonces miremos en primer lugar la copa de la ira de Dios, versículos 12 al 14 una vez más. Leo para ustedes. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la bestia, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es interesante que cuando miramos un poco la sexta trompeta y la sexta copa de la ira de Dios, los dos tienen que ver con el río Éufrates. Y en la visión que está teniendo aquí el apóstol Juan, el agua de este río se seca, y dice literalmente, para preparar el camino a los reyes del oriente. Eso es lo que dice el pasaje. Una vez más, entiendo, por lo que hemos venido diciendo, de que no es literalmente que un río se va a secar en ese particular momento, sino que es una imagen tomada del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías se toma esa imagen y se usaba la figura del río seco con el propósito de mostrar cómo Dios abre camino para liberar a su pueblo. O sea, la imagen que presenta en el Antiguo Testamento, ese río seco. Cómo Dios abre camino para liberar a su pueblo. En ese tiempo el río Éufrates era muy conocido porque era la frontera que Dios había dado a Israel. En Génesis capítulo 15 lo encontramos. En el primer siglo también era el límite entre el Imperio Romano con los pardos, otro grupo de su época, un pueblo poderoso en guerra. Pero Juan lo que está viendo aquí no es un evento político ni militar, sino una señal espiritual. Aquellos que quizás interpretan esto de una forma literal, piensan o enseñan que este río seco significa que en el futuro Dios literalmente va a secar el río Éufrates para que los ejércitos de las naciones, por ejemplo Rusia o China o el mundo musulmán, crucen para atacar a la nación de Israel, al pueblo de Israel, la nación de Israel, que ellos identifican como pueblo de Dios, los que lo interpretan de forma literal. Pero interpretarlo de esa manera pues no sería la forma correcta, y déjeme darle 3 razones por las cuales no. En primer lugar, porque como lo hemos dicho hasta ahora, el libro de Apocalipsis debe interpretarse de forma simbólica, no de hechos literales. Lo que sucede al Éufrates y a los reyes del oriente deben ser interpretados de forma simbólica. Segundo, porque hoy en día no hace falta que un río se seque para que un ejército lo cruce. Tenemos aviones militares, tenemos barcos de guerra, tenemos tanques, tenemos drones, armas modernas que cruzan fronteras en minutos.
Que es más, ni siquiera necesitamos ir hasta allá. Oprimiendo un botón, sale un cohete y cae por allá y ¡pum! Acaba con todo lo que encuentre. Entonces, ¿para qué necesita alguna nación que Dios seque el río Éufrates para atacar a un pueblo? Esa sería la pregunta. Porque aún hasta en el Antiguo Testamento encontramos que algunas naciones atacaron al pueblo de Israel, o hacia el pueblo de Israel, sin que el Éufrates tuviera que estar seco. Y tercera razón, porque el pueblo de Dios no es la nación física de Israel. Quizás esto cause un poco de controversia, pero creo que es lo que enseña la Escritura. La Biblia es clara al decirnos que el verdadero pueblo de Dios es la iglesia. Todos aquellos, sin importar su condición social, ya sea hombre o mujer, o su nacionalidad, todos aquellos que han creído en Cristo, ese es el verdadero pueblo de Dios. Y la nación política de Israel que usted y yo conocemos, el día de hoy es tan incrédula como cualquier otra nación del mundo. Son tan incrédulos como otros. Entonces lo que el apóstol Juan está viendo aquí es un símbolo. Y usted pregunta, pastor, ¿un símbolo de qué? Es decir, una forma en que Dios nos está mostrando que Él permite que las fuerzas del mal se muevan para cumplir sus propósitos y para llevar a cabo su juicio. Eso es lo que está representando este río que se ha secado. Que Dios permite que las fuerzas del mal se muevan o avancen para cumplir su propósito y para llevar a cabo sus juicios. Y eso lo vemos quizás en los momentos de la crucifixión de Jesús. Dios usó la dureza del corazón de estos hombres para cumplir sus propósitos. Usted sabe que ellos no querían matar a Jesús en ese momento en particular porque era la Pascua. Pero los planes de Dios eran otros. Entonces usó la avaricia ¿de quién? De Judas. Y les dijo, se le acercó y le dijo, mire, ¿cuánto me dan? Y yo les digo quién es. Entonces dijeron, está la oportunidad, aprovechémosla. Entonces es lo que está diciendo aquí. Este capítulo, aunque está lleno de simbolismos, y el libro en general, hay momentos donde el autor usa ilustraciones para explicarnos con mayor claridad qué es lo que está pasando. Entonces, hermanos, ténganlo claro, la imagen en la Escritura de Dios secando un río siempre está ligado a dos cosas. Primero, la redención de su pueblo, es decir, la liberación de su pueblo. Y segundo, juicio contra sus enemigos. Siempre que se encuentra en la Escritura, la imagen de Dios secando un río siempre está relacionado con estas dos cosas. Primero, la redención o la liberación de su pueblo. Y segundo, el juicio contra sus enemigos. El ejemplo más típico o más claro lo encontramos cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y el pueblo estaba frente al mar Rojo. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar Rojo, el pueblo cruzó en seco. Es que la liberación, redención de su pueblo. ¿Y qué pasó con el ejército de Faraón? El mar se cerró y fueron ¿qué? Todos destruidos. ¿Lo ve usted? Liberación de su pueblo y juicio contra sus enemigos. Con el río Jordán pasó lo mismo. Israel cruzó para entrar a la tierra prometida, mientras que las naciones paganas fueron juzgadas. Por eso es que en muchas ocasiones los profetas hablaban del río Éufrates como secándose. Una vez más, era un símbolo de cómo Dios abre camino para salvar a los suyos y al mismo tiempo derriba a sus enemigos. Dios abre caminos donde pensamos que no lo hay, muchas veces para sus hijos. De hecho, hay un cántico que nosotros entonábamos, al menos en Colombia, donde hablaba eso. Sendas Dios hará donde piensas que no hay.
Él obra en maneras que no podemos entender. Entonces, históricamente, aún pensando en esto, Dios levantó a Ciro, el rey de Persia, que literalmente dice que desvió el Éufrates para conquistar a Babilonia. Sé que Dios cumplió su promesa, juzgó a Babilonia y liberó a su pueblo del cautiverio usando a Ciro, rey de Persia. Entonces es lo mismo que el apóstol Juan nos está presentando aquí en el capítulo 16. El secamiento de este río Éufrates, no espere que sea un evento literal, sino un símbolo que nos recuerda el mismo patrón por el cual Dios siempre ha actuado. Dios libera a los suyos y Dios destruye el sistema que se opone a Él. Y el mensaje para nosotros, ¿cuál es? Hermanos, confiemos en Dios. Él tiene el poder para abrir el camino donde parece que es imposible. Aunque parezca que el enemigo es más grande que nosotros, aunque parezca que nosotros somos minoría y que estamos perdiendo, Dios, el mismo Dios que abrió el mar en dos y permitió que su pueblo pasara, el mismo Dios que abrió el río Jordán, el mismo Dios que usó a Ciro para liberar a su pueblo, es el mismo Dios que está con usted y conmigo y que al final juzgará a este mundo rebelde y traerá la redención definitiva sobre su iglesia. Recuerda una cosa, cuando Cristo regrese por segunda vez, los enemigos de Dios van a ser juzgados, van a ser puestos por estrado de sus pies, mientras el pueblo de Dios llegará al clímax, si me permite, o el cumplimiento de la redención. Es decir, tú y yo seremos transformados y pasaremos la eternidad con Jesucristo. Así que esta sexta copa es un anuncio solemne. El juicio final está cerca. El juicio final está cerca. Ahora bien, ¿cómo presentó Juan esta visión? No solamente dice que lo hace con la imagen del río secándose, pero es interesante que podamos notar algo. Y creo que ponga atención, porque ese río fluyendo todavía representa esa barrera o ese límite que Dios ha puesto hasta ahora para detener a los incrédulos antes que se unan contra Dios y contra su pueblo. Usted era pastor, pero tan mal que a veces que tratan al pueblo de Dios en diferentes lugares, usted está diciendo de que hay un límite. Sí, Dios ha puesto un límite. Por pura gracia, aunque algunos quizás no lo creamos, no lo entendamos o no sea difícil entenderlo, Dios ahora está frenando la humanidad en su maldad. Yo estaba escuchando un testimonio de una chica musulmana que se convirtió al cristianismo. Y para hacer la historia corta, ella era hija de uno de los grandes líderes de los musulmanes en su época, allá en Irán, por ahí esos lugares. Y ella, por la obra que Dios hizo, terminó creyendo en Jesucristo, conoció a alguien en su trabajo y que ella dice que ella le veía a esa persona una expresión diferente y empezó a acercarse y la otra persona empezó a acercarse y poco a poco le fue compartiendo el evangelio. Para hacerle corta la historia, llegó a los pies de Jesucristo, pero cuando regresó a visitar a sus padres empezó a notar algo diferente en ella. Pero sin embargo un día ella estaba en su cuarto, tenía un libro que por fuera decía, no me acuerdo lo que decía, pero que en realidad por dentro era un Nuevo Testamento. Porque así tenían que leerlo allá, no pueden llegar allá con la Biblia así, no. Los camuflan, no los esconden. Pero dice que cuando ella estaba leyendo entró su primo. Y su primo entró y vio el Nuevo Testamento y pues hombre lo identificó. No es el Corán, Nuevo Testamento. Dice que antes de que llegara a salir se fue su primo. Ella dijo, estoy en serios problemas. En la noche
La reunieron, la reunión toda la familia, la maltrataron y la sentenciaron a muerte. Le cortaron el brazo y la dejaron tirada para que literalmente el papá dice que pusieron el brazo así y se lo cortaron para que se desangrara y la dejaron tirada y salieron y se fueron. Por gracia de Dios alguien apareció, la recogió, la curaron y la sacaron de ahí y la llevaron a Inglaterra y ahí empezó a estar y ahí ella pudo empezar a compartir su testimonio. Y eso es maldad, que un padre pueda hacer semejante cosa por una religión falsa, pero hermano, Dios de una u otra manera está frenando la maldad humana. Están restringidos para que el hombre no haga realmente todo lo que el hombre quiere hacer en su rebelión contra Dios. Así que ese río fluyendo es como si estuviera poniendo límite a esa maldad. Aún el mismo Satanás tiene límite, él no puede hacer lo que él quisiera, porque si pudiera hacer lo que él quisiera, imagínense. Pero llegará un día cuando Dios, que nos dice aquí el ejemplo, seca el río, es decir, Dios dirá a los hombres, ahora sí, actúen pues con su libertad. Y se van a rebelar contra Dios y contra la iglesia de la manera que usted y yo ni nos podemos imaginar. Entonces la sexta copa nos tiene que recordar al menos dos cosas. Dios todavía está conteniendo el mal por amor a su pueblo. O sea, el hombre no puede hacer todo lo que quiere porque por el amor de Dios que tiene por nosotros. Y segundo, hermanos, que un día Dios levantará su mano, Dios quitará el freno y el hombre sacará a la luz la verdadera condición de su corazón antes de enfrentar el juicio final. Ahora notemos cómo el autor nos va a decir cómo Dios va a hacer eso. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Interesante. Versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Versículo 13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. Después de ver que Dios secará el río de Éufrates para permitirle a sus enemigos pasar y unirse, aquí vemos que el Señor, lo mencionamos en algún momento, le muestra al apóstol Juan lo que algunos teólogos han llamado la Trinidad perversa, ¿no? El dragón, la bestia y el falso profeta. Cuando estábamos en el capítulo 13, si no me fallo, dijimos que la bestia, esta que sube del mar, y dice que de su boca salen como son ranas que salen de la boca de cada uno de estos 3 demonios. ¿No? Y cuando hablamos que sale de la boca es su poder de influencia. Estos ranas, nos dice el versículo 13, son espíritus inmundos. Y el versículo 14 nos dice que son espíritus de demonios. Es interesante que eso también es una de las plagas que Dios trajo ¿sobre quién? Sobre Egipto. Los mismos animales inmundos que Dios ordenó que Israel no tocara en Levíticos capítulo 11. Y lo que hacen estos demonios es algo que ya estudiamos que hacía el falso profeta. Simplemente es engañar a los incrédulos. Por eso salía de su boca, es decir, que todo lo que va a salir de ellos son palabras para engañar y persuadir a la gente. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de señales y milagros satánicos. ¿Con el propósito de qué? De engañar.
Y el versículo 14 nos dice que engañan a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Con qué fin los quieren engañar? Bueno, el texto dice para que juntos estos reyes de todo el mundo se reúnan para la batalla. Para eso los quiere engañar, o sea, formar un ejército para pelear contra Dios y su pueblo. Ahora, ¿quiénes son estos reyes en todo el mundo? Bueno, lo hemos dicho, yo creo que representa a todo el sistema mundano secular que se opone a Dios. Son los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Esto representa a los incrédulos. El enemigo engaña a los incrédulos para que los enemigos se levanten contra Dios. Eso no fue lo que hizo con Eva. Él la engañó para de una u otra manera que ella se levantara contra Dios. No, Eva, lo que pasa es que Dios está mintiendo. Dios no quiere que sean igual a ella. Y eso es lo que ha venido haciendo a lo largo de todo el tiempo. Recuerda cuando el pueblo de Israel querían rebelarse contra Moisés, dijo, no, vamos a levantar otro líder nosotros para que nos dirija. Bueno, eso es rebelarse contra Dios. Entonces el enemigo siempre trata de engañar para que la gente se levante contra Dios o contra lo que Dios está, o el pueblo de Dios. Y Juan dice, a la batalla. No es cualquier batalla, sino la batalla final. Dios mismo había profetizado esto en el Antiguo Testamento y algunos lo identifican con la guerra de Gog y Magog, para el que fue librada contra el pueblo de Dios. Un juicio, en otras palabras lo que está diciendo aquí, un juicio contra las naciones rebeldes. Pero al mismo tiempo, una vez más, es un juicio contra los rebeldes, pero también, hermanos, es la redención y la salvación del pueblo de Dios. Miramos unos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios habló por medio del profeta Sofonías. Sofonías, capítulo 3, dije sí, 3:8. Es el juicio contra las naciones, pero redención contra su pueblo. Sofonías, ¿lo tiene? Si no, le decimos a los hermanos que nos haga el favor de ponérnoslo para que facilitar. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Mira, interesante. Aquí no está diciendo, dice, espéreme hasta el día que me levante para juzgar, porque me he determinado, o sea, he decidido reunir a las naciones, a los reinos, ¿para qué? Para derramar mi ira sobre ellos. Interesante, ellos van a pensar que ellos van a pelear contra Dios. Ellos van a pensar que nosotros estamos armando un ejército para ir a ganarle a Dios, cuando en realidad ellos están haciendo lo que Dios propuso que iba a hacer. Pero aunque ellos piensan que van a ganar, Dios dice, y voy a derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, porque el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. De los incrédulos no hay más. Para el pueblo de Dios será redención, se lo he dicho en varias ocasiones, porque el juicio de nosotros pasó en la cruz del Calvario. Si estás en Cristo, el juicio ya pasó para ti, si estás en Cristo. Pero si no estás en Cristo, estimado amigo, todavía estás a tiempo.
Pero si no, si sigues rechazando el mensaje del Evangelio, porque crees que es un cuento de hadas, porque crees que es una manipulación de los hombres, entonces ese día sufrirás la ira de Dios. Y como decía el domingo en nuestro sermón, vas a ser juzgado por todo lo que tú hiciste. Por todo. Y con una sola falla que encuentre Dios en lo que hiciste es suficiente para condenarte. Eso dice Santiago. Porque el que viola un solo punto de la ley se hace culpable de todos. Entonces, para que esta batalla final ocurra, los incrédulos deben ser reunidos como un solo hombre por medio de Dios, ¿no? Algo parecido a lo que pasó en la Torre de Babel, ¿no? Se unieron todos con el mismo, todos tenían el mismo pensar, todos tenían la misma idea. Vamos a hacer esto. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, el versículo 14 dice ciertamente que los demonios van a engañar a estos hombres para que se reúnan para atacar a Dios y a su pueblo. Esos son los demonios, son los que engañan. El enemigo lo único que hace es simplemente mirar la avaricia del corazón del hombre y usarla. Pero es Dios quien va a quitar, va a abrir el camino. Es Dios quien va a quitar la barrera que impedía que se pudieran reunir. ¿Qué fue lo que impidió que siguieran construyendo la Torre de Babel, ¿no? Dios confundió sus lenguas, allá no se entendían. Bueno, en este caso Dios va a permitir que se entiendan. Como cuando todos tienen un enemigo, no nos caemos muy bien, pero tenemos un enemigo en común y entonces ¿qué hacemos? Porque tenemos un enemigo en común y queremos destruirlo, entonces nos vamos a unir. Eso se ve mucho, ¿no? No solamente en películas, sino en la vida real. Tenemos un enemigo en común, pues hombre, vamos a unirnos porque después de que lo destruyamos, entonces pues ya cada quien es por su lado. Miren lo que dice el pastor Richard Phillips sobre esto. Satanás engaña a todas las naciones para que se unan para la batalla contra Dios. Fue con ese propósito que Dios secó el río, que simboliza la remoción de la restricción que había evitado que las fuerzas terrenales se unieran contra la iglesia. Una vez más, el hecho de que Dios seque el río simbólicamente no nos está diciendo que la victoria del mundo está cerca, todo lo contrario. Mientras los incrédulos piensan que eso significa de que están cerquita a vencer, es que yo lo asocio con los líderes religiosos cuando veían cada vez más cerca que iban a sentenciar a Jesús a muerte. Ellos estaban diciendo, ya estamos a esto de obtener la victoria, nos lo vamos a quitar de encima. Grave error. Ellos pensaban en la dureza de su corazón que esa iba a ser la victoria. Es más, dijeron, recuerda que le dijeron ¿a quién le dijeron? Al emperador le dijeron, mire, por favor, mande soldados para que queremos certificar que nadie lo saque de allí. Porque según dijeron que iba a resucitar. O sea, como que todavía tenían ahí la espinita de que, ¿y si resucita? ¿Y si es verdad? Entonces el enemigo piensa que va a ganar. Pero en todo lo contrario, es Dios el que va a dar la victoria. Algo más dijo Philip sobre esto. Él sigue diciendo, las naciones son engañadas a pesar de que ellas se están uniendo para exterminar a los santos, pero son congregadas juntas últimamente por Dios con el propósito de ser entregados a su juicio y a manos de Jesús. Una vez más, ellos piensan que es que vamos a acabar con el pueblo de Dios.
Yo no sé las veces que usted ha dicho por ahí o ha escuchado usted gente que dice, eso, el cristianismo un día se va a acabar. Eso es lo que creen ellos. Pero se congregan ellos para atacar y lo que no saben es que Dios está permitiendo que se reúnan, no para atacar, sino para ser entregados al juicio de Dios. Por eso el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La pregunta, ¿quién los reunió? Dios. Dios permitió que el enemigo los engañe con su astucia, pero el que le reúne es Dios. Ahora, cuando hablamos de Armagedón, ahora no piense que me brinqué el versículo 15, sino es a propósito. Ahorita hablamos de él. Cuando hablamos de Armagedón en Apocalipsis, hermanos, bueno, yo lo he escuchado de esta manera, pero no estamos hablando de esto, ¿no? No estamos hablando de una guerra literal entre naciones juntos los días antes o años antes de que Cristo venga, como quizás muchos libros de ficción o de películas nosotros hemos visto, porque quizás es lo que nos han enseñado. Algunos creen, nos han dicho que es un conflicto entre Estados Unidos, Rusia o potencias orientales que se van a levantar. Pero el texto original, ellos hablan de Megido, el valle de Megido, pero el texto original, la palabra que usa es Har Megidón, que significa montaña de Megido. Y una de las cosas que encontramos es que Megido era un valle, y ese valle no es tan grande, o no tiene la capacidad de albergar una multitud, la multitud que Juan está describiendo aquí en su visión, o sea, todos los incrédulos del mundo que se van a reunir ahí en ese lugar para dar esa batalla. Ahora, entonces, ¿qué significa lo que está diciendo aquí? Que van a ser reunidos en ese lugar llamado Armagedón. En el Antiguo Testamento, Megido fue un lugar de batallas decisivas para el pueblo de Israel. Allí Débora y Barak vencieron a los cananeos. Allí murió el rey Josías. Cerca de allí Elías también enfrentó a los profetas de Balaad. Zacarías también habló de ese lugar como un escenario de juicio sobre las naciones. Es decir, Megido se convirtió en un símbolo de batalla y juicio de parte de Dios. Es lo que significó Megido, ese lugar. Un símbolo de batalla y de juicio de parte de Dios. Por lo tanto, Armagedón, como menciona aquí, no significa un valle geográfico o un lugar específico, sino que está hablando de una realidad espiritual. Es decir, el mundo entero se va a levantar contra el pueblo de Dios, se va a levantar contra Dios, o digámoslo al contrario, se va a levantar contra Dios y contra su pueblo, y Dios los va a juzgar y los va a derrotar. Eso es lo que nos está diciendo allí. Y no se trata de gobierno de izquierda o de gobierno de derecha o dictadura o democracia. Es el sistema que Satanás levanta a lo largo, a través de las ideologías que él está presentando. Puede ser un líder político, puede ser artistas famosos, puede ser los medios de comunicación, todo lo que él pueda usar para levantarse contra Cristo y su iglesia. Recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz. No necesariamente tiene que ser un líder malo, maligno, no. Puede ser alguien muy, muy, muy agradable. Ahorita estoy pensando en un cantante de estos, que fue el que dijo que no, que él no creía en la Biblia porque la Biblia no tiene sentido y que el cristianismo se iba a acabar. La doctora Polo también lo dijo en sus programas. La Biblia es anticuada y tiene que un día acabarse. ¿Es mala la mujer? No. ¿Asusta a la gente? No, mucha gente le gusta ver esos
sus programas. Entonces, el enemigo usa cualquier situación para levantarse contra Dios y contra su pueblo. Entonces lo que está diciendo es que esa será la batalla. Satanás se levantará engañará al mundo, el mundo querrá levantarse contra Dios, querrá levantarse contra su iglesia, pero no podrán. Es como si algunos de nosotros quisiéramos retar, no sé, al Canelo Álvarez a una pelea de boxeo. Una pelea totalmente dispareja. ¿Y cuánto cree usted que podríamos durar? Lo que suene la campana o lo que diga el juez, peleen, puede durar. Un solo golpe es suficiente para aniquilarlo. O sea, el mundo no va a poder. Dios permite que se reúnan, sí. O sea, Dios permite que se pongan en esa misma intención para querer pelear contra Él, pero serán derrotados una vez y por todas. Y su pueblo será redimido. Miren lo que dijo Robert Mouse. Armagedón es un símbolo del derrocamiento final de las fuerzas del mal por el poder de Dios. El gran conflicto terminará en una lucha final en la que Dios emergerá victorioso y tomará consigo a todos los que hayan puesto su fe en Él. Así que Armagedón, mis amados hermanos, no debe ni confundirnos ni asustarnos. Lo que nos debe recordar es que aunque la oposición se levante contra Dios o la oposición se intensifique contra Dios y contra nosotros como su iglesia, la victoria ya está asegurada. Esa es la promesa que Dios nos da al final. ¿Se va a intensificar? Sí. ¿Parece que van a ganar? Sí. Pero la victoria está asegurada. Para los creyentes será la consumación, es decir, nuestra redención llegará, se va a completar para sí, ahora sí, por fin. Pero para los incrédulos, el juicio definitivo de Dios destruirá su rebeldía para siempre. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? ¿Cómo debemos vivir hasta que llegue ese día? Pues no tenemos que volver al versículo 15. Dice el versículo 15: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En medio de esta visión tan solemne, el mismo Señor Jesucristo interrumpe para darnos ánimo y para darnos una advertencia. Es como si dijera: mire, hijos míos, habrá un juicio, habrá engaño del mundo, pero ustedes, hijos míos, deben estar despiertos y preparados. ¿Qué significa velar? Significa estar atentos. Debe contarle algo. Un día, un celador le dijo a su jefe: jefe, anoche soñé que le iba a pasar tal cosa, por favor no vaya, porque si va a ir le va a pasar. El jefe decidió no ir. Y precisamente donde iba a ir pasó tal cosa, no fue. Pero cuando regresó al trabajo, despidió al empleado, al celador. Y usted dice: pero ¿por qué lo va a despedir si le dijo? Bueno, porque el celador tuvo el sueño mientras estaba durmiendo, cuando estaba trabajando. Velar significa estar atentos. Vivir cada día consciente, mis amados,
de que Cristo volverá por su pueblo. Así como el ladrón no avisa cuándo va a llegar, la policía tampoco avisa cuándo va a llegar, cuándo te va a parar. Cuando sientes las lucecitas atrás, no avisan, ahí llegan. El ladrón no avisa. Jesús vendrá. Por eso el cristiano no puede dormirse espiritualmente, ni dejar arrastrar por el pecado. El cristiano tiene que estar constantemente velando. Y a veces entramos en un adormecimiento, en un relajamiento y nos volvemos, no sé, lo tomamos a la ligera. Hay que estar atentos, despiertos. Porque mientras nosotros dormimos, Satanás anda como qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y ataca al león, el león ataca con una fuerza. De hecho lo escuché hace unos días y por eso se lo voy a decir, porque lo escuché hace 2 días. Que la mordida del león es como si a usted le pusieran 4 refrigeradores encima en un solo punto de su cuerpo. Así es la mordida de un animal de esos. Y que en 5 segundos te mata. En 5 segundos. ¿Qué son 5 segundos? 101 más 1, 101 más 2, 101 más 3, 101 más 4, 101 más 5. Esos son 5 segundos. No te da oportunidad de nada. No hay oportunidad a enfrentarse a los músculos de esos animales. Y la Biblia dice, Satanás anda de esa manera y el creyente anda durmiendo en los 3 segundos. Un término de basquetbol, los 3 segundos, que usted no puede estar en el área porque le pitan foul. O en los laureles, pues entonces más comunes. Estamos durmiéndonos en los laureles. Ahora, ¿qué significa guardar nuestra ropa? Es vivir vestidos de fe, de obediencia, de santidad. Es no ceder a los engaños del mundo. Es, mis amados hermanos, a no jugar con el pecado ni con la mundanalidad. Guardar nuestras ropas significa, mis hermanos, perseverar en Cristo, luchar contra lo que nos quiere apartar de Él. Es buscar parecernos cada día más y más a Cristo. Y la Biblia nos advierte que en el templo, en la iglesia visible, habrán muchos que se llaman a sí mismos cristianos. La Biblia los llama cizaña. Pero viven como el mundo. Aman los placeres del mundo. Hablan como el mundo. Desean lo mismo que el mundo desea. Ellos son los que serán sorprendidos desnudos y serán avergonzados. Porque en su vida demostraron, por su forma de vivir, que no estaban preparados para el regreso de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dice en el texto, y perdone que haya empezado de atrás para adelante, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, dichoso, feliz, bendecido, todo el creyente que es fiel en santidad, que vive en esperanza. ¿Por qué? Porque está listo para recibir al Cordero. De hecho, está en la tercera bienaventuranza de las 7 bienaventuranzas que se encuentran en Apocalipsis. La primera la encontramos en el capítulo 1, donde decíamos, bienaventurados el que oye, el que lee, lee y escucha o guarda la palabra de Dios. La segunda bienaventuranza la encontramos en el capítulo 14. Es para aquellos que mueren en el Señor. Y aquí la tercera bienaventuranza es para aquellos que viven sus vidas velando. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas como iglesia? Hermanos, tenemos que vivir con un corazón agradecido. Debemos vivir con un corazón agradecido. Porque nosotros, al ver la condición del ser humano, podemos decir, Señor, gracias.
Porque esa era nuestra condición. Tú y yo éramos rebeldes contra Dios. Nos oponíamos a Él, vivíamos a nuestra manera, vivíamos en base a nuestros propios deseos, pero por pura gracia y misericordia de Dios, el Señor nos alcanzó y dijo: te voy a sacar de ese lodo cenagoso de la desesperación. Quitó el corazón de piedra y puso un corazón sensible y puso su ley en nuestros corazones, y para que hoy le pudiéramos obedecer libremente. Eso es lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, dice, muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo estábamos? Muertos, rebeldes. Nos hizo nuevas criaturas. Entonces, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Romanos 5 lo dice claramente. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo ¿qué? Pecadores. No, ni usted ni yo éramos buena gente, éramos pecadores, malos. No habíamos hecho nada bueno. En nuestra maldad Dios nos amó y nos dio vida. Aquí en Apocalipsis dice lo mismo, hermano. Eso es pura gracia. Por eso la vida del creyente debe ir marcada por agradecimiento. Usted no busque a Dios por lo que Dios le pueda dar. Dios ya dio todo lo que podía dar. Sino que buscamos por agradecimiento. Si en la búsqueda de Él vienen añadiduras, pues gloria a Dios. Pero no podemos buscarlo para que Él nos dé. Como enseña alguna cosa por ahí, a veces nos enseña. Y usted que está sin Cristo, usted que no es creyente, Dios quiere que usted vea la condición de su corazón, niño, joven, adulto. La Biblia enseña que el corazón humano es duro, es rebelde contra Dios, se opone a Dios. Y aunque tú no lo hayas notado, no quieras aceptarlo, estás en peligro si sigues viviendo de esa manera. El hecho de que hoy Dios te dé la oportunidad de poder escuchar este mensaje es una muestra de la gracia de Dios para tu vida, donde te está diciendo: ven a mí, reconoce tu pecado y encuentra vida. Es una oportunidad que Dios te está dando para el arrepentimiento. Y tú tienes que tomar la decisión: o sigues viviendo en ignorancia, ignorando lo que Dios dice o pide de ti, o sigues caminando en tu vida de desorden, sin Dios y sin ley. Pero un día tendrás que dar cuenta. Si llegas a Cristo en fe y arrepentimiento, el día que estés delante de Dios, Jesucristo hablará por ti. Pero si tú mueres sin Cristo, o el regreso de Cristo te sorprende sin Cristo, ese día tú tendrás que hablar por ti mismo. Y no vas a salir bien librado. Porque con un solo pecado que hayas cometido en tu vida es suficiente para ser condenado. Eso enseña la palabra. La Biblia nos muestra que al que Dios le envió 10 plagas al faraón para que se humillara, para que obedeciera. Pero él endureció más y más su corazón. Hoy Dios te habla una vez más: arrepiéntete. No endurezcas tu corazón. Tu única esperanza es Jesucristo, no hay otra. Él es el único Salvador. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. No desprecie la salvación, porque quizás esta puede ser la última oportunidad que Dios te dé para escuchar con claridad el llamado. Mañana puede ser demasiado tarde. Padre, te agradecemos por tu palabra. Señor, hoy pedimos que seas tú permitiendo entenderla. Señor, aquellos que no te conocen, hoy oramos para que tú los puedas traer a vida espiritual. Hoy puedan creer en ti. Hoy puedan reconocer su pecado, que han fallado contra ti. Hoy puedan reconocer que solo hay un camino, es Jesús. Que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Hoy puedan clamar por perdón. Señor, te agradecemos porque tú has sido bueno para con nosotros. Y te pedimos, oh Dios, para que
tú sigas obrando. Aquellos que estamos en ti, que tú nos permitas, Señor, seguir velando. Señor, que podamos cada día guardar nuestras ropas. Señor, seguir luchando contra la tentación, contra el engaño que el enemigo quiere presentarnos. Pero al mismo tiempo que podamos seguir predicando tu palabra a aquellos que no te conocen. Porque nuestra responsabilidad, no solo velar, cuidar nuestras ropas, pero también nuestra responsabilidad predicar tu palabra, porque a eso hemos sido llamados, para que otros puedan creer. Padre, sigue obrando. En el nombre de Jesús. Si tú te estás preguntando qué puedo hacer para ser salvo, la palabra te llama a que creas en el Señor Jesucristo, que te arrepientas de tu pecado, que te arrepientas. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente, cambio de dirección, cambio de accionar. La Biblia dice que si crees en Él, hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente y que ahora eres una nueva criatura, que todo lo viejo ha pasado, ahora empiezas a caminar en una nueva vida. Tu vida va a dar fruto de que algo ha pasado en ti. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.